Adolfo Alvarado Belloso, otra vez en conversatorio virtual sobre temas procesales, desde la Academia Argentina de Derecho Procesal, de consumo con la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario en tarea de extensión universitaria. Hoy estamos con un invitado de lujo, hablamos de Jorge Pasquarelli, egresado de la maestría, magíster en Derecho Procesal por la Universidad de Rosario, y además magíster en Derecho Constitucional y Justicia Constitucional, magíster en Derechos Humanos y Justicia Constitucional por la Universidad de Bolonia, es profesor en la Universidad del Comahue y además es profesor ordinario en la maestría de Rosario después de muchos años de colaborar con ella. En lo personal, cuando yo hice mi libro Sistema Procesal, él me lo adecuó a la provincia de Neuquén, en un tomo que lo llamamos Lecciones de Derecho Procesal Civil, y al tiempo, viendo el éxito que el libro había tenido, lo extendimos a lo penal, y junto con un camarista penal, hablo del doctor Repeto, lo hicimos también para civil y penal, con lo cual el título se llamó Lecciones de Derecho Procesal. Estoy hablando de Andrés Repeto, miembro del Colegio de Jueces Penales de la provincia de Neuquén. Buen amigo además. Jorge, bienvenido. Te doy la más cordial bienvenida. Te he elegido como invitado de hoy porque, dado tu ya antiguo carácter de camarista civil, y tu trato diario con los recursos de apelación, donde se tratan hechos y derechos, quiero que conversemos acerca de la doble instancia en la Argentina, sobre todo a partir de que en una enorme cantidad de códigos procesales, civiles, penales, laborales, se ha establecido el recurso de casación, que conforme el Pacto de San José no es el recurso idóneo en los términos de ese pacto para que exista el debido proceso, ya que la casación no tolera el reenjuiciamiento o el control de los hechos. Entonces quiero que empecemos, que empieces a ver cómo definís vos una doble instancia, cómo se regula, cómo puede haber una doble instancia sin apelación, si es cierto lo que yo estoy diciendo, que la casación no es el recurso idóneo en los términos del Pacto de San José de Costa Rica. Y si es así, quiero que charlemos un poco de cómo se funciona la apelación, en segunda instancia, la congruencia, la no reformatio imperius, y cómo es la sentencia que se dicta en segunda instancia. Jorge, bienvenido, y ya te empiezo a escucharte la primera pregunta. ¿Doble instancia o no? Ok. Muchas gracias por la invitación, profesor. Realmente un honor poder compartir esto con usted. Y me viene a la memoria de cuando viajábamos a hacer la maestría con 3 compañeros, teníamos 12 horas de viaje desde Neuquén hasta Rosario, íbamos en auto, y desde que salíamos íbamos pensando qué pregunta le podíamos hacer a Adolfo Alvarado para agarrarlo y que él no la sepa. Y la mitad del viaje, hasta que nos cansábamos, íbamos discutiendo a ver qué pregunta podíamos hacer. Y hoy me encuentro con este honor de que usted me está haciendo una pregunta a mí. Pero bueno, muchas de estas cuestiones es volver a ese momento de estudiante donde uno discute la teoría y busca encontrarle la vuelta, encontrarle el sentido y descubrir si hay una teoría general del proceso o un sistema atrás de las normas que tenemos, o bien descubrir que atrás de las normas no hay ningún sistema y hay que reelaborarlas por eso. Entonces, como un volver a esos viajes y esas discusiones, a ver con qué pregunta... Qué bueno, pero ahora al revés, ¿no? Ahora al revés. Y tratando de elaborar un sistema, hicimos una edición más del libro. Claro, La última de claro, una ustedes, tercera ¿no? edición. Y justamente este libro, que es Lecciones, la clave que es una adaptación de sistema procesal. Y ahí usted en el prólogo del sistema dice que está tratando de elaborar un sistema, porque sería un conjunto de reglas y principios que nos traigan la mayor cantidad de soluciones posibles al derecho procesal, y donde nos den las soluciones, nos den las herramientas para encontrar esas soluciones. Por eso es un sistema.
Y por eso nos permite también dejar de lado, como lo vemos en la maestría, la norma, aprender el sistema, y luego con el sistema incorporado acercarnos o alejarnos de la norma, criticarla, aplicarla, entenderla, y que O sea mucho idearla. o idearla, claro, por supuesto, reformarla, que de eso quiero acercarme un poquito. Y también cuando hablamos como, esta es la primera idea de pensar el proceso como un sistema, más que como una teoría general o como un derecho procesal que se divide en cada materia. No, esto es un sistema procesal. Y en clase me quedaba muy grabado esto de que el proceso es la garantía, ¿no? Y el juego que usted hacía de ver en la Constitución, cuando hablamos del debido proceso y vemos el amparo, la habeas corpus, la habeas data, que justamente son procesos, y luego decimos, el propio proceso es la garantía. Y ahí ya nos vamos despejando de esto, del proceso como instrumento. Puede ser, es el instrumento para la realización de un derecho sustancial, pero en sí mismo el proceso es un derecho sustancial. Y el proceso es un derecho humano fundamental también, que está igual en la misma posición, con el mismo valor que todos los otros derechos humanos fundamentales que muchas veces los priorizamos por sobre el proceso. El proceso es tan fundamental como ellos. Es una primera idea para entender este sistema. Y a su vez, no se queda en eso, es más, porque es garantía, es el mecanismo para hacer efectivos los otros derechos cuando son afectados. Entonces, Es el único derecho, que es derecho de garantía ambivalente, ¿no? exacto, es derecho y mecanismo de protección de los demás, porque podríamos tener todos los otros derechos, pero sin un mecanismo para hacerlos efectivos nos quedaríamos en la nada, ¿no? Cualquier vulneración no podríamos reclamar, volveríamos a la época de la autotutela. Entonces, el proceso es garantía y es un derecho humano fundamental. Uno parte enseguida, una vez lo trabajamos en un congreso de Azul, que es pícaro Manolo González Castro, que él elige los temas y parecen temas inocentes, y en realidad son muy profundos, y me asignó como Siempre hace lo tema, mismo, ¿no? sí, Siempre hace lo mismo. muy tramposo Manolo. Garantías convencionales me puso él en, en mi tema para ese día. Y, ¿qué, qué es esto? Y cuando uno se aproxima, se va a las convenciones, porque todos hablamos de derecho internacional, en realidad nos metemos a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y se van a los artículos 8 y 25. Pero en realidad tenemos que ir al artículo 1, porque ese artículo 1 dice respetar y garantizar. Es un deber de los estados respetar y garantizar los derechos humanos fundamentales. Si el proceso es un derecho humano fundamental, además de una garantía, el primer deber de los estados es garantizar el proceso. Y respetar y garantizar, también lo tenemos que pensar que el juez o cualquier órgano jurisdiccional es el Estado que se entromete en la vida de los particulares. Lo puede hacer, sí, pero esa intromisión no puede ser nunca arbitraria porque está afectando derechos y libertades fundamentales. Y esa intromisión que haga el Estado a través de los jueces debe ser respetando y garantizando el proceso, ¿no? Entonces, antes de ir al 8 y al 1 tenemos que ir al artículo 1. Y si ya vemos al proceso como una garantía, al proceso como un derecho fundamental, al deber de los estados de respetar y garantizar esto y de evitar la injerencia arbitraria en la esfera individual de las personas, ya nos paramos en otra posición de cómo vamos a ver el proceso y sobre todo la actividad del juez. Y hoy por hoy pensemos simplemente en esta actualidad a través de nuevo de las medidas autosatisfactivas, ¿no? Donde un órgano del Estado, el juez, se entromete y decide sobre la suerte de los derechos de algún sujeto sin siquiera darle ningún tipo de intervención, sin conocerlo, sin permitir que se defienda. Ya desde Sin su darle el misma día en la corte, que hemos tenido 5.000 años para lograrlo, ¿no? A ver, no pueden ser por este mismo artículo 1 de la Convención Interamericana. Prohíbe la intervención
que se afecten arbitrariamente los derechos y la libertad de las personas. Y ahí lo está haciendo un órgano del Estado que es el juez. Por más loable que sea su finalidad. E incluso si fuéramos un poco más, también dar un autosatisfactivo, un pequeño traslado, se sigue afectando el derecho de defensa, o incluso es igual de grave, porque ese pequeño traslado afecta a las dos partes. Al actor, que hubiera pedido una medida cautelar de algún tipo que requiere una probabilidad y puede ser inaudita aparte, y por lo tanto al dar una pequeña intervención lo está perjudicando al actor, y al demandado, porque una pequeña intervención no garantiza el derecho de defensa. Es el día en el tribunal y también es el derecho a probar, ¿no? Entonces, eso de garantías, como dijo Manolo, garantías convencionales, ya nos cierra con el artículo 1, deber de respetar y garantizar. Y si es la redundancia, todos pensamos en el artículo 8, que en el primer párrafo habla de garantías generales para todo tipo de proceso, y luego habla de garantías mínimas en el segundo párrafo, y hace referencia al proceso penal. Y ahí en uno de sus incisos está la garantía de la doble instancia. De esa interpretación y por su ubicación, sería simplemente una garantía mínima en el proceso penal. Y así fue tratado. Uno puede encontrar, hoy repasando un artículo de Carrión en su libro de la apelación, él dice que la doble instancia no es una garantía en el proceso civil, ¿no? Un libro con 30 años, pero hoy los derechos humanos tienen una... Es que la Corte muchos años dijo que la doble instancia no era garantía de la Constitución, ¿no? Y muchos autores lo siguen diciendo, pero ya la misma Corte Interamericana, en un caso que es Nadege Dorsema con República Dominicana de 2012, dijo que las garantías mínimas del inciso 2 también se aplican a todo tipo de proceso. Es decir, que los derechos son progresivos, vamos avanzando hacia un más resguardo de los derechos. Y la doble instancia es resguardar más los derechos. Todos acá ya pensamos, por ejemplo, en los tribunales colegiados de única instancia en materia laboral, donde la revisión de cualquier fallo es mediante un recurso de casación. Imagínense simplemente una medida autosatisfactiva declarada por un tribunal colegiado en materia laboral. Usted lo único que puede para revertir eso es un recurso de casación. Es mínimo. La salvaguarda. Cosa absurda en materia jurídica, cosa absurda, ¿no? Es absurdo. Entonces, uno dice, hacemos una interpretación progresiva de estos derechos, de estas garantías mínimas del artículo 8, párrafo 2, y ya la misma Corte Interamericana en 2012 fue diciendo, se aplican a todo tipo de proceso. Entonces, cualquier reforma, cualquier proceso que pensemos, cualquier sistema que estemos elaborando, ya lo tenemos que pensar con una doble instancia en cualquier materia, no solo en materia penal. Ahí yo me detengo un minuto en la Convención Interamericana. Sergio García Ramírez, en sus últimos fallos, él hacía un voto por separado, y él dividía las garantías, y decía que si se afectan las garantías del inciso 1, juez independiente e imparcial designado antes del proceso, directamente no hay proceso. Si se afectan las garantías del artículo 2, podría ser subsanable. Pero al hablar de un juez independiente e imparcial, estamos hablando de un presupuesto procesal. Sin eso, no hay proceso. No hay cosa juzgada, no hay nada, no hay proceso. Será un trámite, un procedimiento. Muchos años antes, ¿no?, de estos razonamientos de García Ramírez, recordábamos en clase Campbell Davison, ¿no?, donde la Corte, en ese caso, revisa la cosa juzgada diciendo, ahí no hubo proceso, hubo una apariencia de proceso. Hoy podríamos decir que en un proceso donde no hay un juez independiente e imparcial, no hay proceso tampoco. Es un simple trámite. Oye, la opinión de Sergio García Ramírez, quiero hacer notar una cosa para quien no está al tanto de esto. La Corte Interamericana no ha tenido procesalistas en su integración desde siempre.
salvo Sergio García Ramírez, que dijo cosas sensatas, y en la actualidad Ferrer MacGregor, porque es un procesalista constitucional, pero procesalista al fin, ¿no es cierto? Los demás son jueces que de procesal no entienden absolutamente nada. Por tanto, lograr una declaración de este tipo es casi milagrosa. Es muy importante lo que me estás diciendo, Jorge, porque estás haciendo una interpretación de la convención que no siempre la ha hecho la propia comisión. No, e incluso si analizáramos uno por uno los incisos, los supuestos comprenden los dos incisos del artículo 8, vemos que no solo es la garantía del juez independiente o imparcial designado ante el proceso, sino es el derecho a ser oído, a ofrecer prueba, a poder producirla, a que no sea utilizada la confesión en su contra. Es mucho más amplio, ¿no? Pero vuelvo a lo del artículo, a lo del primer párrafo, que son los presupuestos procesales, ¿no? Sin eso, no hay proceso, para nada. Son las garantías mínimas de todo. Entonces, cualquier reforma que pensemos o cualquier sistema en lo teórico debe respetar esto. Sin esto, no hay proceso. Como primer punto. Y acá me detengo. ¿Cuál sería en este contexto un desafío del garantismo? Porque si nos situamos en derechos convencionales o derechos humanos, siempre se dice, se deja de lado el proceso porque hay que garantizar este otro derecho que también es convencional, que también es constitucional. Son derechos de igual jerarquía, ¿cuál privilegiamos? Y bueno, el desafío está en elaborar un sistema que mediante las garantías adecuadas proteja estos derechos, pero sin dejar de lado uno. Ese es nuestro desafío en el derecho procesal. Puede que algunas constituciones ya lo tienen, con el simple método de insertar en el texto constitucional o en un cierto orden el respectivo derecho. Y vos sabés que hay constituciones que establecen primero la vida, luego la libertad y luego el proceso, por encima de todos los demás. Por lo tanto, esta ponderación de la cual vos me estás hablando no puede darse nunca en derechos de diferente nivel, ¿ya? Entre los mismos, pero nunca de diferente nivel. Y como el proceso está por encima de todos los demás, un aporte lo tuyo, ¿no? Ahí me hace acordar Manuel González Castro, cuando nos asignó esos Otra temas. vez. Otra vez, porque él ahí escribe su filosofía del garantismo, y él ahí nos plantea que cuando a una teoría se presentan estas disyuntivas hay una anomalía, y ante esa anomalía en la teoría o podemos sostener la teoría y negar esa realidad, o si no tenemos que analizar nuestro marco teórico efectuando las adecuaciones necesarias para encontrar una solución a la anomalía. Ese es el camino que tenemos que seguir. No negar estas discusiones o estos derechos, sino encontrarles una solución sistémica. Ese es el desafío a futuro que nos queda, ¿no? El camino a seguir. Volviendo, entonces, más allá de los presupuestos que serían las garantías del artículo 8, primer párrafo, las garantías mínimas entre la que está la doble instancia del segundo párrafo son aplicables a todo tipo de procesos. Y recién planteábamos el problema de los tribunales de instancia única, donde la revisión es la casación, y donde en penal se intentó con ese fallo casal tratar de subsanar eso diciendo, bueno, ahora la casación ya no es tan extraordinaria, sino que se debe dar el máximo esfuerzo posible para que se revisen las cuestiones, y por lo que solamente quedarían afuera de la casación aquellas inferencias sensoriales que tiene un juez en la audiencia que siente que el testigo dice y siente el juez, ¿no? La inferencia sensorial. Todo lo demás sería revisable en casación. Pero charlando entre nosotros, ¿no? Es dificilísimo revisar una cuestión de derecho en la casación, por más que la Corte diga, hagan el máximo. De hecho, una cuestión de hecho. De hecho, claro, de valoración. Bueno, entonces, mi primera reflexión es... Además, en lugar de decir que tiene que cambiar la normación,
hace que los jueces interpreten si puede hacer o no, con lo cual deja librado al azar totalmente lo que está queriendo hacer, ¿no? Claro. Bueno, primero estas reflexiones, entonces, el proceso es una garantía, es un derecho humano fundamental. El Estado, cuando se entromete a través de los jueces en la esfera de los particulares, lo debe respetar y garantizar. Y dentro de las garantías procesales está la doble instancia ya para todo tipo de proceso. Esa era la primera parte de las reflexiones que quería hoy aportar. Después, ya, bueno, tenemos que construir esta garantía, este proceso, este sistema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo ahí resalto 2 puntos de la maestría y que después van al código modelo. ¿De qué código modelo estamos hablando? Del código modelo del Instituto Panamericano. Está bien. Hay muchas cosas más, de la imparcialidad, mucho más, pero yo quiero tomar 2 cosas para elaborar un sistema. Primero, la utilización del acto patrón. Muchas veces los procesalistas no lo mencionan, lo dejan de lado, pero un código se estructura a través de actos patrones, ¿no? Cualquier código nos dice cuáles son los requisitos de la demanda, cuáles son los requisitos de la contestación de la demanda, cuáles son los requisitos de la sentencia. El código nos da un modelo de acto y luego en la práctica los actos procesales se deben adaptar a ese modelo. Aquel que no cumple ese modelo tiene un vicio de validez. Por lo tanto, será un acto nulo, por la vía que corresponda a plantear esa nulidad. Y me parece que no se le da la debida atención a la importancia de la utilización y de legislar bien con lo que es un acto patrón, ¿no? que es una herramienta que no se utiliza o no se le da la importancia adecuada. En ninguna parte lo vas a encontrar a eso, ¿eh? Los autores no se ocupan del tema. Un poco, me adelanto, ¿no? Para hacer un paréntesis, si vamos a hablar de la apelación, cuando hablamos de la apelación comprendería el recurso de nulidad, o podría estar por separado, pero cuando atacamos la sentencia de primera instancia por un recurso de nulidad, aunque esté comprendido en la apelación, ¿qué estamos atacando? Justamente que no cumple con el acto patrón. Eso estamos atacando. Yo creo que cualquier abogado debería hacer un checklist. El acto patrón sentencia 163 del Código de la Nación tiene estos requisitos. Y lo controlo. Está 1, está 2, está 3, falta 4. ¿Cómo lo ataco? A través de la nulidad, comprendida en la apelación. Es incongruente. Es un vicio de nulidad. Está comprendido en la apelación. Fíjate cómo la utilización del acto patrón ya nos demuestra cuál es el vicio y la vía recursiva, ¿no? Recurso de nulidad y un vicio de validez. Y más claro todavía si fuera una nulidad extraordinaria, ¿no? por el vicio en la sentencia de segunda instancia. Y son vicios formales. Oye, Jorge, dejamos una aclaración. La nulidad hace la legalidad o legitimidad del pronunciamiento, la apelación hace la justicia o injusticia del mismo pronunciamiento. Son 2 objetos diferentes. Por tanto, 2 vías de ataque diferentes. Uno es el recurso de nulidad y otro es el recurso de apelación. La experiencia de muchos años y de muchos lugares, ese es lo bueno del proceso, ha tratado de simplificar la interposición de la impugnación vía recursiva para que el abogado no se confunda uno por otro u otro con uno, para lo cual se ha dicho en algunos códigos, a partir de la década del 50, que uno lleve implícito el otro, de modo tal que si yo digo apelación, está comprendida no solo la injusticia que yo proclamo, sino también la ilegalidad, y si digo nulidad está comprendida, pero es un beneficio que tiene el impugnante. No tiene nada que ver al nivel de procedencia del recurso. Luego vamos a tener que expresar agravio para un lado o para el otro. Y el tribunal va a ver primero la legalidad y en su caso, de serlo, luego la justicia o injusticia, ¿no? Quiero poner de resalto esto.
es verdad, me estás poniendo sobre el tapete que uno lleva el otro, pero esto es una comodidad para el impugnante, no hace a la esencia misma de la admisibilidad o de la procedencia o de la fundabilidad de los recursos. Metales, sigue adelante. Es más, en el código modelo usted lo regula por separado, ¿no? La impugnación ordinaria y el recurso de nulidad por separado. ¿Cuál era el objeto del recurso? Hace mucho yo le pregunté, yo en ese momento trabajaba como relator en casación, y me dijo, ese recurso no importa porque es un recurso imperial, la casación no lo tenés que estudiar en ningún lado. Hay que Eh, eliminarla, es un y le recurso perverso. pregunté en la clase, profe, ¿y de dónde estudio recursos? Y ahí me dijo, di una conferencia para el Colegio de Abogados de Rosario, que están los videos grabados en clase. Era antes que escriba el tomo 3 todavía de lecciones con recursos. En esa conferencia usted habla del objeto de los recursos. Lo busqué, en ese momento usted no lo había escrito, Podetti habla de ese fin de los recursos y él habla de un fin objetivo y de un fin subjetivo. Dice, por más que todos busquen la justicia, en uno es el que busca el propio recurrente y en otro hay un interés en la legalidad misma. Por eso los vicios de ilegalidad o los de injusticia. Hacía esa distinción Podetti. Y uno lo piensa también cuando hablamos de recursos y están en sistemas, ver los recursos desde cuál es el acto procesal que estamos atacando. No estudiar los recursos como una enumeración, 1, 2, 3, 4, y cuál es el que sigue, sino pensarlos para elaborar una teoría de la impugnación, cuál es el acto jurídico que ataco. Así está construido el sistema, con esa distinción que puede atacar a todos los actos jurídicos. Ahora, si ese acto jurídico es una resolución judicial, la única vía de ataque es el recurso. O sea, estamos construyendo el sistema a través de nuestro objetivo. ¿Qué es lo que queremos atacar? Quiero atacar una resolución judicial, hay una providencia simple. Bueno, la vía es el arma de ataque, el recurso de revocatoria. Quiero atacar una sentencia de segunda instancia. Bueno, la vía es el recurso de casación. Siempre pensando, regulando la teoría de la impugnación desde cuál es el objeto de nuestro ataque, de la parte, ¿no? El ataque de la parte. Y a su vez ese ataque responde a una finalidad, que puede ser el control de legalidad o el control de justicia, ¿no? Eso como son partes básicas para elaborar una teoría de la impugnación. En este sistema yo decía la importancia del acto patrón, la importancia de ver, regular o pensar una teoría general de la impugnación desde qué es el acto procesal, el acto jurídico que estamos atacando, no solo procesal, sino el acto jurídico que estamos atacando, por eso una teoría general de la impugnación. Y luego el tercer punto que me parece importante para construir este sistema es hablar de requisitos. Recién hablamos de presupuestos procesales, que si no están estos presupuestos no hay proceso directamente, ¿no? Y los presupuestos, usted dice que son los requisitos para que algo sea o ocurra. Y uno lo pasa de largo, pero creo que eso es importantísimo. A ver, ya sabemos, vamos a construir el sistema con actos patrones. Si vamos a hablar de un sistema de teoría de impugnaciones a través de qué queremos atacar, cuál es nuestro objetivo. Y ahora tenemos el acto, el recurso, el acto procesal recurso, pero tenemos que pensar en los presupuestos, en los requisitos para ese acto. Y ahí hacer la distinción de requisitos previos, requisitos concomitantes y requisitos posteriores. Y uno lo va pensando así y es mucho más fácil. A ver, antes del Eso es recurso. muy útil, ¿no es cierto? Es muy útil. Los docentes no están, les cuesta habituarse al estudio del tema, que hay que pensarlo únicamente. Pero no, el docente y la práctica, porque, a ver, antes del recurso que tengo yo, tengo una providencia simple, bueno, ¿y cómo ataco? Por una revocatoria, su caso con apelación en subsidio. Antes del recurso que tengo,
tengo una sentencia de una corte provincial, ¿y cómo lo ataco? Con un recurso extraordinario federal. No es el presupuesto, el supuesto antecedente, que va variando en uno y otro, y no se le presta atención, pero nos clarifica todo. El supuesto consecuente, bueno, y con este recurso, recién hablábamos de nulidad, ¿qué es lo que busco? ¿No? Con la nulidad, por ejemplo, planteo un recurso, el recurso de nulidad o que comprende la nulidad, ¿cuál es el supuesto consecuente? Anular, quitar la validez al acto procesal sentencia. Planteo un recurso de injusticia, una apelación, ¿cuál es el supuesto consecuente? Modificar, revocar, cambiar. En uno podrá haber reenvío, en otro no. Es decir, ¿qué estoy buscando con esto? Después sale cualquier cosa, no aparecen esos fallos que hay anulación parcial de la sentencia, de que es nulo los primeros 3 párrafos de la sentencia, igual, a ver, ¿es nulo o no es nulo el acto sentencia? Y la mujer embarazada a medias, eso. Claro. Y los supuestos, los requisitos concomitantes al acto, que es a lo que todo abogado o estudiante se vuelve loco, que son los requisitos del recurso. Y entender los de admisibilidad, los de fundabilidad, y si a mí me los preguntaron de memoria, no me los acuerdo, pero iba a compartir pantalla, vamos al 567 del código modelo, y simplemente ahí los enuncia a todos. 567, sí, sí. Requisitos generales de todas las impugnaciones. Y ahora vamos a ver que, si era esta enumeración, no tiene sentido ahora en esta charla, cualquiera la puede ver acá, que volvemos a trabajar como las definiciones jurídicas, ¿no? Género y diferencia específica. Esto sería algo parecido. Estos requisitos están en todos los recursos, sea una revocatoria o sea un extraordinario federal. Tenemos que conocer estos requisitos que están en todos. Y luego lo que nos cambia son los requisitos específicos que puede tener algún recurso. Y uno tendrá el depósito, el otro tendrá un plazo diferente, el otro tendrá aquel otro requisito, ¿no? Es decir, los requisitos específicos de cada uno. Pero estos requisitos generales son comunes, ya sea que hagan a la admisibilidad o a la fundabilidad. O sea, a mí me parece trascendente esto. Actos modelos, objeto de una teoría de lo que se hace cuando se recurre para formular una teoría general de la impugnación y trabajar los requisitos. Y desde ahí uno puede entrar a cualquier recurso simplemente viendo las diferencias específicas que va a tener cada uno. Vos estás mostrando, Jorge, una cosa que no es habitual en la docencia de América, ¿no? El procesalismo actual se limita a enseñar un código. Y eso será procedimentalismo, no procesalismo. No se ve el proceso como garantía, como institución de filosofía política, nacida históricamente para ponerle límite al poder. Es lo que no se ve. Alguna vez algún amigo nos dijo a nosotros, ¿cómo hace usted una maestría de un tramitecito? Es que no es un tramitecito, es todo un problema subyacente que la gente no lo ve o no lo sabe o no lo estudia, o no quiere verlo. Además, el emplear este método, un estudiante acá de Neuquén estudia el Código de Neuquén, el Código de la Nación y el Código de Río Negro, que lo tenemos al lado. 3 códigos con regulaciones con diferencias, ¿no? Es esquizofrénico, más la ley de procedimientos laborales, más la ley de familia, más esto, el otro. Entonces es necesario, creo yo, manejar esta teoría general, y después uno verá, bueno, en uno son 3 días, en otro 10, en uno se interpone y funda en el mismo acto, en otro se interpone por separado, pero saber qué está haciendo y no tener una sentencia de primera instancia que interpone en recurso de aclaratoria, reposición y apelación en subsidio. Extraordinario, todo junto. De todo junto por si acaso. Es verdad eso. Ahora se generaba una disyuntiva con las medidas autosatisfativas, que al no tener un trámite previsto legalmente, por más que se dé una pequeña intervención, cualquiera de las partes que no esté de acuerdo con una resolución en la autosatisfativa puede apelar. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Interpone y funda en el mismo acto? ¿Interpone y funda por separado? ¿En 3 días? ¿En 5? Y no se sabe si no le dieron trámite los jueces.
veces que se pierde la importancia de algunas cosas porque se piensa que es un tramitecito. Uno ahí veía, dan esta pequeña intervención, la importancia de la primera providencia en un proceso. Una primera providencia en cualquier proceso nos va a determinar después qué recurso puedo interponer. ¿La puedo apelar? ¿A dónde la apelo? ¿Cuál es el límite? ¿Voy a poder replantear prueba? Eso En me lo general determina. no se pone el tipo de trámite a seguir, en general no se pone y es imprescindible, ¿no? E imagínese cuando además ese trámite no está previsto legalmente. Claro. Apelo a como Dios quiera, ¿no? Recién que hablábamos también de los presupuestos consecuentes y también de la nulidad, uno ahí ve cuál es la función de un tribunal que resuelve recursos, que es el control, la revisión. Obvio, esto es repetir algo básico, no es recursar de nuevo el proceso, pero sí es controlar cuál fue una decisión y revisarla. Y a ello destaco dos cuestiones. Primero, el control implica que quien se siente afectado y quien recurre debe expresar agravios de una manera suficiente para demostrar que esa decisión recurrida es equivocada. Todo esto de que no basta la mera crítica para que se revierta una decisión. No puedo quejarme porque esto es injusto, simplemente diciendo que es injusto, sino que debo atacar todos los argumentos del juez, demostrar cuál es la equivocación e incluso en el código modelo decir la solución que se busca, ¿no? Que la parte recurrente busca. El control. Y también el control nos lleva a un punto más que es que la función del tribunal de revisión es de control, no es de un nuevo juzgamiento. Y esos son los límites de la apelación, ya sea que estén dados por los agravios que fueron planteados por las partes, sino esa cuestión queda consentida, porque la cuestión que se lleva en apelación haya sido propuesta al juez de primera instancia. No puedo introducir una cuestión que no se planteó antes, y de ahí van a derivar otras como la no reformatio impeius, que este tribunal de control no puede fallar en perjuicio del propio recurrente. Oye, Jorge, acabas de decir una cosa importante, ¿no? Pero que inexplicablemente se sigue insistiendo en ello. Acabas de decir que no es un nuevo juzgamiento, sino un control del primitivo juzgamiento. Pero esto lo dijo Alsina, lo dijo en los años 40, lo dijo hace 60, 80 años. Lo dijo ¿sabes que Alsina fue de verdad el primer procesalista argentino? Alsina era un juez de cámara en la capital federal, que se dedicó a estudiar esto. Es su primer tratado, que lo sacó Ediar, primero en 3 tomos, después lo agrandó, hizo 7 tomos, y fue lo que primero se explicó en la Argentina. Mucho después salieron los demás. O sea que fue realmente el profesor de todos. Pero quiero que sepas que Alsina decía siempre que habíamos superado la etapa del juicio ex novo, el nuevo juicio, decía él, vigente en la época del virreinato, donde el rey era el dueño de la pelota y juzgaba como quería de nuevo. Y ahora, por tanto, era un juicio de revisión. Era un juicio de revisión marcado, como acabas de decir vos, por una congruencia muy particular que se expresa con el brocárdico no reformatio impeius, que significa lo que acabas de decir vos. No se puede fallar en contra del apelante si no hay recurso específico para la parte contraria, ¿no? Cosa que se hace en lo penal todos los días en la Argentina, También ahí se pierde de vista que en ese punto es la competencia funcional del tribunal de alzada, ¿no? Puede haber competencia territorial por la cuantía, todas estas competencias, pero esto es competencia funcional. La función de un tribunal de alzada, de una corte, está determinada por la ley que otorga esa competencia, que le dice que va a resolver X recurso de apelación, el recurso de casación. Y por lo tanto es incompetente para otras cuestiones. Ahí nos llevaría a un tema. Por ejemplo, Por ejemplo, las medidas cautelares en segunda instancia. o sea, Sería todo enfáticamente, una Cámara de Apelaciones no puede dictar cautelas procesales.
por dos razones. Primero, no tiene competencia funcional. Me podría discutir, plantear que el mismo código muchas veces autoriza a un tribunal incompetente a dictar medidas cautelares. Pero nos encontramos con la segunda objeción, que es la pretermisión de instancia. Porque si un tribunal de alzada resuelve un embargo, En ¿quién primera revisa? instancia, Claro, no tiene elimina posible control. pretermisión de instancia porque se elimina una instancia. No hay posibilidad de control. Una casación para controlar un embargo no hay sentencia definitiva, no cumple ningún requisito. Esa es la pretermisión de instancia para el dictado de una medida cautelar mientras se tiene el expediente en apelación. Y podríamos también plantearnos que tampoco tiene competencia para homologar un acuerdo, Así es. para homologar una conciliación. Tiene competencia para resolver un recurso, es una competencia funcional. Ahora, si nos olvidamos las competencias, nos olvidamos que la competencia funcional, hacemos cualquier cosa que nos plantean. También podemos legislar entonces, ¿no es cierto? Por supuesto. Bueno, esas son las cosas que se me habían ocurrido en un sistema. Y voy un paso más. Yo estoy más pensando en la maestría que en la función actual. Yo lo pude tener de profesor a Juan Zamaja, y luego a Milas Lewy, y realmente era un metodólogo, un investigador científico fabuloso que decíamos, Juan ¿para Samaja qué? era un doctor en metodología, que fue profesor hasta que se murió de la maestría, y era un hombre de una lucidez y brillantez extraordinario, ¿no? ¿Qué fue lo que te impactó con sus contextos, por ejemplo? Estoy buscando mi apunte, pero él planteaba un modelo ternario de la ciencia y decía que el investigador no es un sujeto aséptico que está por fuera del proceso de conocimiento que está desarrollando. Tengo tantos papeles acá arriba que lo he tirado. Y en esa clase de metodología uno se preguntaba, ¿y cuando uno hace una sentencia, no está tratando de construir un conocimiento? ¿Para qué sería un modelo ternario? Un modelo ternario es aquel que el científico, el sujeto, no simplemente está por fuera y a través de un método inductivo, deductivo, construye su hipótesis, sino que es un Que sujeto sería el práctico. binario. Sería Claro, el no es binario binario, de los dos métodos, para arriba y para abajo. claro, es ternario, sino que también está metido en ese proceso como un sujeto práctico y a través de su praxis, y Samaja decía de sus macrosemióticas, que están determinadas en distintos niveles, el daba 4 decía por lo que es uno mismo como individuo, por nuestra familia, por nuestra comunidad, por el Estado y por la sociedad civil que nos permite conocer a través de la ciencia. Hay distintos niveles de macrosemiótica. Cada sujeto estamos cargados de eso, somos nuestra praxis y somos todo eso. Ahora, si vemos la jurisdicción, ¿no? Usted dice la actividad sustitutivo, intelectivo, volitiva que realiza el juez, ¿no? La actividad que hace el juez, que durante el proceso es procesar, es un sujeto observador nada más. Activo. Ahora, al momento de sentenciar, el juez se convierte en un sujeto activo. ¿Sí? Ya deja de procesar y ahora sentencia. Eso es parte de su jurisdicción. Ahora, este sujeto activo que ejerce la jurisdicción, tomando esto de Samaja, es un sujeto práctico. Y la decisión que se vaya a tomar está imbuida, influida por lo que ese sujeto es. Ahí podríamos hablar de un contexto en la decisión judicial o en el conocimiento, de descubrimiento y de validación. Y si nos preguntamos qué es motivar las decisiones judiciales, decimos que es expresar las razones de hecho y de derecho que justifican esa decisión. Y quizás algunos hacen la diferencia y dicen justificar es explicar las razones de derecho,
y por otro lado se explican las razones de hecho. Es decir, dar los fundamentos racionales por el cual se toma una decisión. Ahora, si vemos que esa decisión puede haber un contexto de descubrimiento y un contexto de validación, siguiendo a Samaja, ¿no? Sobre esto hago un paréntesis, escribí para una publicación que estaba Guido Aguila Grados, y a este trabajo le agregó antes el título ensayo. Dijo, esto es un ensayo. Motivar es explicar los motivos racionales para Las llegar a esa razones por las cuales. las razones por las cuales. Pero quizás el juez, ese es un contexto de validación de la decisión, pero hay un contexto íntimo, psicológico, de descubrimiento de la decisión. Y tanto un juez como cualquier abogado, cuando le llega un caso, lo primero que mira, lo lee y dice, yo esto tuve uno parecido, ya decidí algo así, ya hice otra apelación en una sentencia igual, y construye una decisión que muchos entienden como que en ese contexto de descubrimiento es alógica, no tiene explicación o no existe. Yo tomando de Juan Samaja me parece primero importante aceptar que existe ese contexto de decisión. Aulio Arnio decía que es heurístico, un contexto psicológico del juez heurístico. Pero quizás no lo sea, ¿no? Exista un contexto de descubrimiento donde el juez, este sujeto práctico, imbuido, influido por los distintos niveles de macrosemiótica, usted lo dice mejor que yo, que dice, pero depende de la teta de la mamá, de quien mamó va a ser distinto, la escuela que fue, el barrio que vivió, dónde estudió, todo eso influye en un contexto de descubrimiento, y eso no es alógico. Porque a través de todo esto, ese sujeto elabora una decisión, que para Samaja sería un objeto modelo, a través del método de analogía y de abducción. Ha llegado este caso al abogado, al juez, y el juez tiene una primera reflexión que piensa, yo lo resolvería así. Ahora esa resolución, el juez la llega a través de todo eso, ¿no? De su praxis y sus macrosemióticas, y el juez con más experiencia, con más estudios, con más profesión, Más años. más años, más vida, posiblemente tenga más esto, ¿no? Y Samaja decía que son niveles que se aplastan porque uno no los piensa cuando resuelve. Lo razonó una vez y luego lo internalizó y por lo tanto ahora parte de ese nivel como algo ya fijo, no tiene que volver a razonarlo. Ahora, simplemente desde ahí se construye un objeto modelo. Yo esto lo solucionaría de esta manera, yo plantearía este recurso. Y eso no está mal, simplemente es un contexto de descubrimiento, y si el juez es hincha de su equipo de fútbol que perdió ayer, estará enojado y posiblemente eso influya, o todas las cosas que hablaba Ángel Osorio que habría que conocer del juez al momento de plantearle un recurso. En el alma de la toga. En el alma y la toga. Pero no está mal, porque eso influye en un juez y depende de donde haya estudiado, la comunidad que pertenece, el club al que es hincha, va a influir en la decisión. Ahora, sí, lo importante es saber que eso es un objeto modelo, que luego pasamos a un contexto de validación. En ese contexto de validación, el juez debe demostrarle a la comunidad que su razonamiento es correcto. Y por lo tanto ahora argumentará y motivará su sentencia dando las razones de hecho y de derecho por lo cual toma esa decisión. Ahora es un contexto de validación ese, no de descubrimiento. Y vuelvo a Samaja acá, porque muchas veces uno en el contexto de descubrimiento puede formular un objeto modelo de una decisión y luego en el contexto de validación ver que esa decisión no es posible, no es correcta. Ahora, en ese momento hay que volver hacia atrás para formular un nuevo objeto modelo. Es decir, si algo que uno propone como una resolución
no puede ser validado, no se demuestra que es un pensamiento correcto, es necesario reformularlo para volver a elaborar uno nuevo, ¿sí? No quedarse con, tomé esta decisión en el contexto de descubrimiento y luego digo lo que digo y no me importa. No, simplemente es una validación. Y como decíamos esto de la internalización, en la toma de una decisión siempre es un ida y vuelta entre los hechos, el derecho, los recursos, las pretensiones de las partes, las cuestiones planteadas. Es un ida y vuelta. Y puede ser que en ese ida y vuelta se propongan distintas soluciones hasta poder encontrar aquella correcta que puede ser validada. Eso es lo que Guido me tituló como ensayo. Y que yo siempre lo pienso, tuve un compañero de trabajo que siempre decía prudencia y mesura en las decisiones judiciales, prudencia y mesura. Y muchas veces sucede esto de que uno formula una primera decisión, una primera aproximación al caso y piensa una decisión y luego, con esta ida y vuelta, la cambia, la construye, estudia más, escucha de nuevo a los testigos, analiza toda la prueba y luego la va cambiando. Hay que tener prudencia al decidir, humildad para ver que uno se puede equivocar y tiene que seguir construyendo la decisión judicial. Y me lleva a mirar con cierto temor a las decisiones que se dictan en audiencia, al hablar tanto de la oralidad y pedirle a los jueces que resuelvan en una audiencia. Una cuestión simple puede ser, quizás una cuestión fáctica, o una cuestión compleja, una cuestión donde hay derechos muy importantes en juego. El juez necesita el momento de reflexión, el momento de construcción de la decisión judicial, donde posiblemente vaya variando esa misma decisión, y si se le obliga a decidir en una audiencia, no creo que sea la mejor calidad de esa decisión. Y ahí dejo una última crítica a la oralidad con eso. Jorge, este es un muy buen final, ¿eh? Estás hablando un juez en actividad, y lo has hecho con enorme prudencia de verdad. Yo me felicito otra vez por haberte invitado a esta conversación. Yo quiero que la gente sepa, estoy maravillado con tu exposición, ¿no? Además, orgulloso de ella en lo que has pasado por las aulas mías. Pero quiero que quien me está escuchando sepa que cuando te presentaste, que vos sos camarista por concurso en serio, con un jurado presidido a la sazón por Jorge Mosset de Turraspe, que es un jurista connotado, de gran importancia en la Argentina, civilista de primerísima línea, y concursaba siendo un modesto relator de la corte, con grado de secretario, concursabas un cargo de camarista. Recuerdo que lo hiciste con gran temor, con gran prudencia, como te estoy elogiando ahora, y concursaste contra camaristas en actividad de lo laboral, y con jueces de lo civil, y con jefes tuyos en la corte. Y saliste primero en todas las instancias, ¿no? Lo que acabo de ver yo es lo que vio Mosset de Turraspe cuando te dio ese concurso. Es un chico que te has preparado realmente bien, ¿no? Has hecho una intervención de una profundidad notable en pro de un sistema que no todo el mundo lo comprende ni lo acepta. Y esta final petición de principio o expresión de deseos es un digno fin para esta conversación. No quiero explorar más, porque no vamos a lograr mejor definición que la última, ¿no? Muchas gracias. Jorge, te agradezco mucho esta charla de hoy. Cuando empezamos esta conversación fue, bueno, vamos a hacer una charla, sí. La palabra charla parece menos que una conversación, ¿no? Pero el conversatorio es el lugar donde se conversa, y estamos conversando, y no fue una cosa improvisada ni una charla de vecinas a través del libustro porque la gallina se pasó de patio.
Una conversación de enorme profundidad sistémica en lo procesal. Jorge, te lo agradezco una vez más. Te agradezco los buenos recuerdos de la maestría, de los docentes, de mi querido Manuel González Castro, 3 veces lo hemos nombrado. Un abrazo, Manuel. Y del recuerdo de Zamaja, ¿no? Que fue un hombre que nos impactó a todos con su catamarqueñismo y con su forma de hacer y de hablar, ¿no? Jorge, una palabra más por el final y nos vamos. No, muchas gracias por todo una vez más, profesor. Muchas gracias a usted. Un abrazo y gracias de nuevo por todo. Gracias, Jorge. Y hasta siempre, y hasta siempre. Hasta luego.